Bien, saludos amigos. En una edición más de nuestra transmisión que hemos denominado Casos de Abogado, vamos a abordar un tema que lo hemos querido considerar este día por una razón, ¿no? Por el impacto jurídico que puede tomar, ¿no? La decisión abrupta, rápida y mediática que ha tomado pues el Congreso de la República al aprobar estas reformas constitucionales orientadas en principio a variar pues la característica, la configuración original de lo que se conoce como inmunidad parlamentaria y asimismo la necesidad de contemplar temas de reforma constitucional urgentes en nuestro medio. Esto ya va más orientado a un comentario, digamos, a un comentario técnico, porque entendemos en principio pues que la institución de la inmunidad parlamentaria no es una institución pues nueva, no es una institución que se haya hecho pues para blindar pues a los señores Mamán y para blindar a los señores Comeor o Robacal, etcétera, a quien fuera, ¿no? Muy por el contrario, es una institución jurídica, es una institución constitucional de larga data, ¿no? Cuyos orígenes pues se remontan a la Declaración de Derechos Inglesa de 1869, de 1689, se remonta incluso, ¿no?, al origen de la primera constitución del mundo moderno, la constitución americana, estamos hablando de 1787. Asimismo, en el contexto de la Revolución Francesa, para irnos más atrás en la esencia y su origen, en 1900, en 1800, en la época pues de la Gran Asamblea Nacional, ya se consideraba estas prerrogativas, ya se consideraba pues esta facultad que tenían pues no solamente por los parlamentarios para el ejercicio de sus funciones, sino también con su desarrollo constitucional, con su desarrollo legislativo por parte de los altos funcionarios, ¿no? Es así que en nuestro país esa institución denominada inmunidad parlamentaria, ¿no?, aparece en el año 1823. Es en esta constitución, la primera en el Perú, y desde ese momento pues nunca estuvo ausente en las constituciones. Estamos hablando de 1823. Entonces pues se entiende la inmunidad parlamentaria como aquella protección de carácter procesal que tienen los representantes cuando se les intenta seguir un proceso penal, ¿no?, por su probable responsabilidad en la comisión de un delito. La idea es evitar en principio pues un móvil de carácter político en estas denuncias, en los posibles procesos pues que se les podía pues implementar. Entonces, conforme tuvo su desarrollo constitucional, en 1970, la constitución reciente, la constitución vigente, mejor dicho, en su artículo 93, contempla la figura de la inmunidad parlamentaria en dos aspectos. En principio, la inmunidad de arresto, es decir, que el parlamentario o el alto funcionario durante el ejercicio de su función no pueda ser arrestado. Y la segunda, inmunidad del proceso, que es la que impide que sea sometida a juicio sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de sus funciones. Esto va variando en función a la calidad de funcionario que ejerce, pues, que tiene, pues, esta prerrogativa. Asimismo, tenemos que indicar, pues, que el procedimiento parlamentario para estos efectos no se inicia también con el pedido de acusación constitucional, ya sea del congresista, el fiscal de la nación, y está dirigida, pues, contra altos funcionarios que tienen esta prerrogativa, a los cuales solamente se les podría, pues, denunciar en salvaguarda de este procedimiento de inmunidad parlamentaria que ya lo establece también el reglamento del Congreso. Entonces, bien, estamos claros y estamos de acuerdo en que esta inmunidad parlamentaria, esta prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, es una institución histórica. Es decir, no aparece porque los señores congresistas actuales la ponen en el debate. Esta institución tiene un origen, tiene en su esencia la imposibilidad
de poder pues procesar a un parlamentario o un alto funcionario en ejercicio de sus funciones con móviles políticos. Ojo, Proética ha señalado que confía en la justicia. En una de sus conclusiones, en un documento que presentaron hace 2 años cuando se presentó el primer proyecto de reforma constitucional en este sentido de variar el tema de la inmunidad parlamentaria, señalaban que confiaban en la justicia y que la justicia podía hacer posible de que cualquiera que sea pues denunciado con un móvil político podría absolver fácilmente su situación en estado de ejercicio de sus funciones y en estado de libertad. Bueno, eso es lo que dice Proética. Nos imaginamos pues en el caso de tantos funcionarios la posibilidad pues de que sean denunciados en ejercicio de sus funciones, ¿no? Esto implica necesariamente un análisis más profundo, ¿no? Y a eso va el presente comentario, ¿no? Podemos estar a favor o en contra de esta reforma. Los argumentos a favor y en contra son variopintos y todos tienen un gran asidero en principio, pues, ¿no? Los que están a favor de que se mantenga señalan pues que esta institución garantiza o posibilita que nadie pues pueda ser presionado, nadie puede ser denunciado por móviles políticos, porque recordemos que una denuncia o una demanda puede presentarse en cualquier momento. Cualquier persona, en este país ocurre algo bien tragicómico, que cualquier persona puede ser denunciada de cualquier delito. Esto es en la práctica lo que conocemos los abogados, ¿no? Estas famosas demandas o denuncias pues chatarra, muchas de las cuales no tienen mayor asidero que textos escritos en algunas oportunidades por móviles pues subalternos, que puede presentarse, ¿eh? Ojo, no estoy con esto arengando a favor del tema de la inmunidad parlamentaria, porque esto le puede ocurrir a cualquier persona. Cualquier persona, mientras la Constitución señala que se presume pues el tema de la inocencia. Entonces, el tema de la inmunidad no va a incidir de manera gravitante en que desaparezca la corrupción, desaparezcan los delitos. Lo que sí podría incidir es evitar pues las personas que sean sentenciadas, por ejemplo, ¿no? Puedan pues ocupar cargos de representación o puedan ocupar escaños congresales, ¿no? Donde se toman las altas decisiones de gobierno, o lo que es peor, estén en manos de ministerios, que es una situación bien compleja, porque ojo, la inmunidad como una institución histórica, reconocida desde el año 1689 en Inglaterra, desde 1823 en nuestro país, no es pues una institución que haya aparecido de la noche a la mañana, no es una institución como ahora se está planteando, ¿no? En negativa. Al contrario, tuvo un origen pues un origen loable, ¿no? En garantizar en cierta forma la libertad para ejercer un cargo de representación con total libertad. ¿Por qué? Porque eso le permite en cierta forma al congresista, al representante, al funcionario, ejercer sus labores, pues, no tanto sin control, pero sí que dentro de los límites que le podría, pues, tener más libertad de apreciar los hechos, de observar, de pronunciarse, de ser más contundente. Porque, ojo, el hecho que exista una inmunidad no significa que existan cómplices, que exista, pues, un grupo de parlamentarios que se niegue por mayoría de votos a resolver temas de inmunidad parlamentaria, como ha ocurrido en estos congresos. Acá yo tengo una estadística que solicitó una institución al Congreso en el año 2018 sobre los pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria con estas reglas desde el año 2006 al año 2019. Y acá tenemos una sorpresa porque por hablar, tenemos que hablar pues con fundamentos. El programa se llama Casos de Abogado. Vamos a hablarlo pues, vamos a tratar de ser lo más técnico y más didáctico posible en esta secuencia. Tenemos estadísticas oficiales del Congreso de la República que nos señalan que del año 2006 al 2011 se presentaron 16 solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Se entiende que estas solicitudes parten de un hecho concreto, que existe una denuncia, que existe el proceso, que existe una sentencia. Sin embargo, curiosamente, ninguna de estos pedidos llegó al Pleno. Porque, ojo, no se trata que el señor sea malo, sea bueno, que el Congreso sea bueno, sea malo. Lo que se trata acá es que esta prerrogativa tiene una finalidad de ejercer un cargo. Otra cosa muy distinta es que este pedido formal, como nuestros escritos ingresan a una mesa de partes,
sea reservado o archivado, o lo que es peor, no se trate. Hemos sido testigos en los últimos años de situaciones en que las comisiones que tienen que debatir estos temas para que ingresen al Pleno a ser conversados por todos, simplemente no asisten, simplemente no se presentan. Ahí vemos el caso del general Donaire, por ejemplo. Es un caso muy aleccionador. La comisión siempre faltaba uno y se rotaban para que falte un integrante, pero eso no lo dicen los congresistas, pues. Tiene toda modificación constitucional un aspecto formal, un aspecto técnico. Para eso es lo que tienen que hacer pues los asesores y eso tienen que hacer pues las instituciones que respaldan el sistema de justicia. No es que los señores de la Comisión Consultiva de Constitución se hayan retirado porque han querido, se han retirado porque entiendo, quiero entender, ¿no? Porque acá somos muy, es muy fácil pues personificar los problemas, no identificar, no quieren, quieren que se conserve el sistema de inmunidad tan perverso, señores, este sistema no es nuevo. En nuestra Constitución está desde el año 1993. En nuestra Constitución es desde el año 1823. Entonces, ¿qué? ¿Nos retrocedemos en el tiempo y pensamos que esto se hizo pues para festinar o para ayudar a tal o cual persona? De ninguna manera. Es una institución que tiene pues un arraigo constitucional, es una institución de larga data, es una institución que ha permitido para políticos de verdad, para políticos con principios que son pocos en la historia del país, ejercer su función parlamentaria o ejercer cargos públicos sin temor pues a represalias, sin temor a presiones pues de índole negativo, sin presiones a que cualquier persona le vaya a ingresar pues una denuncia cualquiera, ¿no? Porque, ojo, el hecho que ingresen las denuncias no significa tampoco que el Ministerio Público se quede de brazos cruzados. Puede, en el sistema vigente hasta antes de la aprobación de esta reforma, permitía iniciar las diligencias preliminares. Y por último, señores congresistas, si usted sabe que su correligionario, su compañero de carpeta, de escaño, cometió un delito, el caso Mamani es el más evidente, ¿no? Ya tenía prácticamente todas las denuncias encima y las comisiones y el Congreso evitaba tocar su tema. Lo vemos en el caso del general Donaire también, evitaron tocar su tema. Entonces, pues señores, la culpa no es de la norma. Esto es como un vehículo o como un arma, ¿no? Un vehículo no es bueno o malo. Un vehículo es malo si usted pone mucha velocidad y vence los excesos y pone en riesgo a muchas personas. Un arma puede ser mala en la medida que tiene un fin negativo, pero si usted está defendiendo la patria, ¿no es cierto? Tiene otra configuración. Pero si usted va a cometer un abuso de autoridad con esa arma, ¿no es cierto? Estamos hablando de otro tema. Entonces, pues no confundamos la temática, o mejor dicho, incluso el discurso, porque como vamos a concluir en este programa también, hay reformas más importantes. Estamos en plena época de pandemia. Estamos en plena época donde ya nos hemos olvidado de los colegios, de los centros educativos. Ya todos olvidaron de los centros educativos, que se arreglen ellos, a pesar de que existen normas vigentes que permiten la regulación del servicio, porque es un servicio público. Ya lo ha dicho el maestro Luciano López, es un servicio público. Lo mismo ocurre en el tema de la salud. Son servicios públicos, pero estamos más preocupados en el tema de la inmunidad, ¿se dan cuenta? Y lo que es peor, estamos, en este caso los juristas, a Dios gracias, muchos de ellos no están avalando este sistema, esta reforma en la medida pues que se ha aprobado bajo criterios antitécnicos, se ha aprobado bajo un tema de presión política y se ha aprobado y acá el tema no es defender al señor Vizcarra tampoco, ¿eh? Acá estamos más lejos de esto. No, lo que nos importa, al menos desde esta tribuna, es darle una explicación técnica al asunto. En realidad íbamos a desarrollar solamente el concepto, la historia y la relevancia para indicar que no es un concepto nuevo, es un concepto histórico, constitucional, vigente, todavía está vigente porque la norma señala que tiene que pasar 2 legislaturas. Es decir, esto tiene que entrar a votación, así como esos señores congresistas votaron primero en contra y ahora pues votaron a favor, pero le cambiaron varias cosas a los numeritos, ¿no es cierto? Esto va a pasar por otra votación y créanme señores, de acá en adelante puede pasar muchas cosas, porque esto no es inmediato, se dan cuenta. Como colegas, como abogados, tenemos que entender que la norma tiene sus requisitos, tiene sus parámetros preestablecidos para su formación, para su promulgación, para su redacción. O sea, lo que vemos al final
de la elaboración de toda norma legislativa, y máximo en el caso de una reforma constitucional, es un texto previamente estudiado, compendiado y sujeto a normas técnicas, normas de técnica jurídica, normas de técnica parlamentaria. O sea, no hacemos un proyecto de ley, o no se debería hacer un proyecto de ley para declarar, pues, el año de tal o cual producto, por ejemplo. O declarar de necesidad nacional tal distrito, como por ejemplo es muy común en nuestro parlamento, ¿no? Se crean distritos todos los días, a pesar que no es su facultad, por eso es que la trampita, ¿no? Declaro de necesidad la creación de tal distrito. No dicen que lo crean. Declaran de necesidad porque al declarar la necesidad ya compromete el Ejecutivo a crear el distrito. Por ejemplo, normas de PCM. De igual manera, un proyecto de ley no son 4 hojas mal pegadas. Un proyecto de ley tiene una formalidad y esa formalidad está dada, por cuestiones de técnica legislativa, en un sustento, en un conjunto de opiniones, en el debate. Y acá estamos vacíos, pues acá no hay debate. Acá solamente los parlamentarios, evidentemente, pues han visto una cuestión personal, han visto una situación política y han enfrentado un debate corriendo, pues, para que no se les acabe la legislatura. ¿No es cierto? Y las instituciones, hasta ahorita no he visto, nadie, ninguna institución profesional de abogados, por ejemplo, se ha pronunciado sobre el tema de la constitucionalidad o no de estas reformas. Vamos a esperar de repente mañana. Y bien, pero vamos a las estadísticas porque las estadísticas nos ayudan a saber qué tan bueno o malo era este sistema. Señalamos que del 2006 al 2019, del 2006 al 2011 se presentaron 16 solicitudes y ninguna llegó al pleno, es decir, ninguna se votó para que el señor vaya preso. Del 2011 al 2016 se presentaron 14 solicitudes, pero solamente 3 fueron al pleno. Y del 2016 al 2019 se trataron 10 y solamente 3 llegaron al pleno con los casos que ya conocemos. El caso de Benicio Ríos, que era un señor que había ingresado ya con una sentencia, ¿no? Fue sentenciado en la Corte Suprema porque el proceso siguió. El proceso siguió y el proceso siguió porque si usted tiene una denuncia antes de ejercer el cargo, el tema continúa. Lo que sí, el Parlamento se demoró demasiado pues en votar pues esta situación de levantamiento de la inmunidad. Lo mismo ocurrió con el señor Donaire. Las comisiones donde se trataba su tema, se ventilaba su tema, vamos a sacar un programa de proyecto de ley. ¿Cómo hacer un proyecto de ley? Para que, digamos, compartir también esa parte detrás que hay de la norma y que a veces no se entiende mucho. Claro, de las normas buenas, pues no de las normas pues estas que declaran cosas o incluso, ¿no? Hay una curiosidad congresal. El Congreso en algunas oportunidades ha suspendido hasta el tiempo mediante ley, imagínense. El Congreso todo lo puede, decía el doctor Antero Flores Arauz. Son estas peculiaridades que tiene el Congreso peruano, que en su calidad normativa definitivamente pues está quedando muy mal últimamente. ¿No? Lo vemos pues por esta situación mediática, esta situación efectista, el tema pues de la inmunidad parlamentaria cuando hay otras cosas importantes que tratar y que ameritan. Incluso yo soy de los partidarios que la Constitución debería cambiarse totalmente. Y lo voy a explicar al final. Es una opinión personal. Es una opinión personal. A propósito de la pandemia, muchos de nosotros hemos cambiado nuestra forma de ver el mundo, de ver la realidad del país. Y en eso tenemos que estar claros también. O sea, no es la misma realidad. Tenemos normas y tenemos una constitución que está aplicada a otra realidad, a una realidad que permite estas cosas que vemos en educación, que permite estas cosas que estamos viendo en salud, que permite estas cosas que vemos en el Congreso. ¿Se dan cuenta? Entonces, si queremos hacer una reforma integral, tenemos que abordarlo todo. Este es el sistema en realidad normativo el que ha permitido esta clase de situaciones que se han hecho tan evidentes en el momento de la pandemia, que la venimos sufriendo. El tema de los servicios básicos, el tema de la telefonía, el tema del internet, la salud, la educación, etcétera. Entonces, dentro de esta amalgama de problemas, a nuestros señores congresistas se les ocurre, pues, tocar el tema de la inmunidad parlamentaria. Vamos a las estadísticas en castellano, a ver, en concreto, desde el año 2006 hasta el 2019 se solicitaron 40 trámites de levantamiento de inmunidad en el Parlamento, de los cuales solamente prosperaron 6, se aprobaron 6. ¿Se dan cuenta? O sea, en cerca, ¿cuántos años ha sido? En cerca del 2006 al 2019, estamos hablando de cerca pues de 14, 15 años, solamente 6. Y esto ha ido pues
en relación a la situación política ha ido cambiando la orientación para tocar pues estos temas de levantamiento. Ahora vamos en concreto a la modificación. Lo que se ha modificado es el artículo 93, el artículo 99, el 117, el 161 del 201 de la Constitución, donde señala que los congresistas solamente pueden ser acusados por delitos contra el patrimonio durante su mandato o con anterioridad. Los ministros ya no cuentan con antejuicio político y los congresistas, curiosamente, están más blindados que antes, porque ya no solamente no son responsables por sus acciones legislativas, y acá hago una anotación, se están proponiendo leyes realmente carentes de criterios técnicos. El tema de la ONP, me van a perdonar mis amigos, pues, que están peleando, viendo ese tema. Yo sí considero que debe ser un bono universal para los señores de la ONP, pero este proyecto de ley que indica el reparto, pues, en forma proporcional, lo veo técnicamente es insustentable, porque estamos hablando de un fondo común. Y esto es de la ley de origen de esta norma de la ONP. Es un tema bien complicado, técnicamente es un poco sustentable. Vamos a tener que coger dinero incluso del Estado si se quiere cumplir con esta promesa, esta propuesta efectista, el tema de la ONP. Y no es porque uno no lo quiera, es porque es una realidad. O sea, las leyes parten de un análisis de la realidad. La ONP es un fondo común, no es un fondo individual como el FP, entonces ahí tenemos una dificultad. Los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Se promovió también este tema de la suspensión de intereses. Entonces yo no entiendo de qué manera los congresistas interpretan el artículo 61 de la Constitución referido a la libertad, al ejercicio de la libertad contractual y que los contratos no pueden ser objeto de modificación. Entonces, ¿dónde entra el tema de los intereses? Yo estoy de acuerdo que se suspendan los intereses, ¿eh? Es más, hay mecanismos de regulación que lo van a permitir seguramente, desde el tema jurídico, ¿no? De interpretar bien los contratos que hemos firmado y en relación con la situación inesperada que ha traído pues el tema de la pandemia. Muchas personas no pueden ir a pagar, por ejemplo. No desean hacer la cola, los trámites son muy engorrosos, demora un montón de tiempo para hacer esta clase de situaciones y escapan al mismo usuario y a la misma empresa. Entonces, ¿cómo me van a cobrar penalidades por estas situaciones? Pero de ahí a que haga un proyecto de ley para que el mundo sea diferente, para que se parezca al COVID y todas estas cosas, es otro extremo. Ahora bien, en este proyecto, en esta reforma, los congresistas aparecen más blindados que antes porque señala esta nueva normativa que se ha dado que no van a ser responsables por sus acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político. Es decir, se eximen todo lo que son sus actos funcionales y solamente van a ser procesados o van a poder ser procesados por delitos comunes. Y se entiende pues que los delitos comunes son aquellos pues los que no meritan pues una calificación especial, ¿no? Es decir, no soy funcionario público para cometer el delito determinado o cual, ¿no? Merecen una calificación especial. Y mi preocupación va más porque el artículo 105 de la Constitución señala pues la necesidad de que cualquier propuesta legislativa tenga que ser debatida en en las comisiones correspondientes. Para el caso es la Comisión de Constitución, ¿no? Es la que debe, producto de un debate, elaborar un documento técnico debidamente sustentado que tenga o explique las razones por las cuales se está pues prescindiendo o se va a prescindir de la inmunidad parlamentaria, que de por sí, ojo, no vamos a ser el primer país que no la tenga. Ya hay cerca de 14 países en Latinoamérica que no la tienen, entre ellos Colombia, Honduras, si mal no recuerdo creo que es Estados Unidos, otro de los países. Pero para llegar a ese tema, para llegar a esa situación, amerita pues mínimamente un debate y unas consideraciones técnicas que no tiene esta reforma constitucional y que ha motivado que la Comisión Consultiva de Derecho Constitucional renuncie en pleno. La inmunidad de los congresistas ha sido extendida, o sea, se ha aprovechado para extenderla indicando pues bajo el pretexto de temas funcionales la imposibilidad pues que sean procesados, ¿no? Y acá no es que se quiera meter preso a todos, ¿no? Sino aquí el tema tiene que ir orientado a las prioridades que se tienen en el tema legislativo.
el gobierno, mejor dicho, el poder legislativo, adolece de la falta de un plan legislativo que se adecue a las estrategias del mismo, no ni siquiera del plan de gobierno, sino al plan estratégico del Estado peruano. O sea, ¿qué cosa es lo que necesitamos ahorita? Estamos en pleno proceso de pandemia. Estamos en una situación en la que todos, en mayor o menor medida, nos hemos visto afectados de diferentes maneras. Principio, los centros educativos particulares. El gobierno ha dicho que no puede regularlo. El Congreso dice que ha dicho prácticamente lo mismo, habló de suspensión. Todos lo ven suspender, condonar, ¿no? Pero nadie habla de regular. Ya lo ha dicho el maestro Luciano López en una exposición magistral sobre el tema de los servicios públicos, que señala pues que la educación es un servicio público. Y es más, él ha considerado, incluso ya ha lanzado la propuesta de la Superintendencia Nacional de Educación Básica Regular, por ejemplo. Eso es lo que ha propuesto. ¿Algún congresista ha tocado ese tema? Nadie. ¿No? Y es más, ha rescatado artículos de la Constitución que señalan que es un servicio público. Entonces, pues, no es innegable pues que este tema debe ser prioritario para el Estado. De igual manera en el tema de la salud. La salud es un tema fundamentalmente importante y lo estamos viendo el día de hoy con este tema de la cuarentena. Estamos viendo pues una situación en la que se ha puesto el debate la situación de si vives o no vives porque la clínica me cobra muy caro. ¿Cuántos peruanos vienen pues falleciendo y cuánta displicencia de parte del Estado por no asumir su función en el sistema de la regulación del servicio de la salud? Países de Europa, no necesariamente comunistas, han nacionalizado sus servicios de salud. Chile lo ha hecho también, porque es una emergencia. Y en plena emergencia no podemos pues estar, si bien es cierto, pues tenemos que pararnos en la norma legal y las normas legales existen, ¿no? La ley de servicio de salud, la misma constitución, ¿no? La vida es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces pues la agenda legislativa tiene que ir pues por ese lado, tiene que ir orientada, ¿no? En este sentido de poder pues considerar a estos elementos como la salud y la educación como servicios públicos y a partir de ahí, ¿cierto? A partir de ahí continuar pues con temas pues como la inmunidad, digamos, ¿no? Que en realidad en la escala de prioridades escapa pues a este sistema. Bien, y sobre el tema de la inmunidad, porque este tema va a llegar seguramente al Tribunal Constitucional, ya en eso están coincidiendo todos los constitucionalistas, quiero dejar una, una jurisprudencia, una opinión del mismo tribunal, o sea, que es la orientación del tribunal en este sentido, que señala que no puede considerarse la inmunidad parlamentaria como un derecho o una prerrogativa individual de los congresistas, sino como una garantía institucional que protege la función congresal y la del propio Poder Legislativo. Expediente 26-2006-AI del Tribunal Constitucional. Entonces está claro y coinciden todos los especialistas en señalar de que la forma como se ha llevado este apremiante debate, este debate vertiginoso por el tema, casi inexistente en el tema de la inmunidad parlamentaria, amerita un debate más sesudo, un debate más tranquilo, un debate de más tiempo, ¿no? Que no implique tampoco los valores y la dignidad de los miles de peruanos que esperan de su representación política, de su representación nacional, esperan pues un verdadero ejercicio de valor y seriedad en las funciones que desempeñan y desde esta tribuna también solicitar que quienes tomen las decisiones de gobierno las tomen sobre base de decisiones técnicas y no sobre la base de presiones políticas, que a la larga vemos que lo único que hacen es dificultar más el largo camino de la reconstrucción y la reactivación de lo que estamos pasando luego pues de esta situación de cuarentena que todavía no sabemos, es incierto, se pueda agravar. Y bien, esto es lo que quería compartirles, quería comentarles desde una perspectiva jurídica y bueno pues nos encontramos, ya estamos al día con el tema de los programas, el programa se llama Casos de Abogado y este viernes también vamos a tener una edición especial, vamos a comentar seguramente un libro, lo voy a anunciar el día de mañana y siempre pues la invitación a visualizar nuestro canal de YouTube,
donde estamos compartiendo temas como la presentación de escritos a través de esta mesa parte virtual del Poder Judicial, donde hemos compartido pues el tema también de las pensiones educativas, donde hemos compartido el tema de contratos de alquiler en tiempo de COVID, marketing para abogados, redacción de demanda, entre otros temas que esperamos pues apoyar a los colegas de esta manera. Este tema de hoy pues ha salido un poco del formato, pero no quería que pase el día sin poder comentarlo, ¿no? Y estaré atento pues a sus comentarios, a sus ideas y finalmente pues señalo que acá lo que se ha puesto en debate no es la reforma parcial, sino la reforma integral de la Constitución, habida cuenta que esta situación del COVID, esta situación de la pandemia, trae también nuevos cambios en nuestras relaciones ciudadano-estado, ¿no? Y básicamente pues en los temas de servicios públicos, educación y salud. Lo pongo a su consideración y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta luego.